Saludos nuevamente. En este video quiero hablarles del concepto de campo eléctrico y soluciones como tal. ¿Qué es el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico no es más que la perturbación que genera una carga puntual en el espacio, sea negativa o sea positiva. A través de este simulador, si colocamos una carga positiva en un punto determinado, ella genera una perturbación a su alrededor, al igual que una negativa. Esa perturbación son líneas de campo eléctrico salientes o radiales salientes de la carga positiva, siempre hacia afuera. Esas líneas de campo eléctrico siempre van dirigidas en líneas radiales hacia afuera. Si la carga es negativa, miren que las líneas de campo ahora son entrantes a la carga, son radiales pero llegando a la carga. En el caso de tener dos cargas de diferentes signos, una positiva y una negativa, pues entre las dos se ejercen líneas de campo eléctrico. Recordemos que las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y llegan a la negativa. Entonces eso es lo que debe observarse aquí en la situación. Las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y llegan a una carga negativa, son radiales. En caso de que tengamos cargas de igual signo, de que las cargas fuesen de igual signo, si digamos dos cargas positivas, entonces las líneas de alguna manera se repelen, las líneas de campo eléctrico se repelen, salen de las cargas positivas y se repelen. Miren que aquí se muestra en la imagen esa situación de repelerse, de que se repelen las líneas de campo eléctrico, al igual que si son cargas negativas. Miren que si son cargas negativas también entonces se repelen, pero en este caso entrantes a ambas cargas. Miren que entran a las cargas negativas, pero de alguna manera se repelen. Entonces el concepto de campo eléctrico tiene que ver con la perturbación que produce una carga o varias cargas a su alrededor. ¿Cómo se mide el campo eléctrico producido por una carga? Pues el campo eléctrico producido por una carga se mide colocando a una cierta distancia una carga de prueba positiva. Esa carga de prueba tiene una capacidad o unas características, que es que su magnitud es muy pequeña, cosa que ella no genere un campo alrededor de ella. Una magnitud positiva, siempre se considera positiva la carga de prueba y se puede ubicar a cierta distancia de la carga, en este caso de una carga negativa. La línea de campo será una línea de campo que va dirigida hacia la carga negativa. Recuerden que las líneas de campo se dirigen siempre hacia la carga negativa. Si el punto está cada vez más cercano a la carga, la intensidad del campo es cada vez mayor. Si el punto a donde se quiere medir el campo está más lejos, pues el campo disminuye, la magnitud del campo es menor. Entonces el campo eléctrico también depende de la distancia a donde se mida el campo. Si la distancia es mayor, el campo es cada vez más pequeño. Entonces la separación o el punto donde se está viendo el campo depende de ello. Entonces si el punto es más cercano, la intensidad del campo es mayor. Ocurre algo parecido pues si se trata de una carga positiva. Si se trata de una carga positiva, recuerden que en el punto debemos tener siempre una carga de prueba positiva. Entonces, como positivo con positivo se repelen, el campo eléctrico entonces está dirigido hacia afuera. Si el punto está más cerca, la intensidad del campo aumenta, como en el caso de la carga negativa. Es radial, puede ubicarse a cualquier distancia alrededor de la carga, sea lejana o sea muy cerca. El campo eléctrico depende de esa distancia y es radial. Miren que las líneas siempre están radiales, siempre dirigidas hacia afuera cuando es carga positiva. Cuando es carga negativa, pues está dirigida hacia adentro. Estaría dirigida en este caso hacia adentro. Miren que si muevo el punto alrededor de la carga negativa, las líneas de campo siempre apuntan hacia la carga negativa. Entre más lejos el campo es menor, entre más cerca el campo es mayor. Entonces esto en caso de una carga. Si tuviésemos varias cargas positivas, negativas, digamos otra negativa por aquí, otra positiva por acá, y queremos medir el campo eléctrico en un punto determinado, digamos en un punto por acá, formando acá un rectángulo, en este punto acá arriba, parte superior del rectángulo, entonces
ese campo que se me demuestra aquí en este punto es la suma de los 4 campos de las 4 cargas. Este aquí es la resultante. Si yo quito de alguna manera una carga de aquí, pues ese campo va a cambiar. O si cambio el punto, por ejemplo, si lo ubico aquí, miren que el campo resultante hacia dónde está dirigido. Si quito esta carga positiva, entonces el campo cambia porque ya no existe el campo de la carga positiva. Si ubico nuevamente la carga positiva, pues se suma a estas otras 3 cargas. Aquí hay 4 campos y ese campo es la sumatoria de este vector que está aquí, la sumatoria de los 3 campos que están aquí. Si voy retirando una a la vez, entonces me quedo con el campo que produce esta carga. Si voy colocando esta carga negativa aquí, entonces ya se está sumando al campo de la roja. Si coloco otra carga negativa, se está sumando a las otras 2. Miren que el campo, si coloco otra carga, pues se está sumando como tal. Entonces aquí tengo la sumatoria de varias cargas que están actuando en ese punto, que generan un campo eléctrico en ese punto. ¿Cómo se debe sumar ese campo eléctrico? Pues se debe tener el mismo tratamiento vectorial que hicimos con el caso de la fuerza eléctrica. Se deben sumar por componentes rectangulares, se debe dibujar el campo eléctrico en el punto para cada una de las cargas y luego proceder a determinar los campos y sumar en cada eje. Hay que determinar también el vector campo eléctrico resultante, hay que determinar la magnitud y hay que determinar la dirección. Entonces el tratamiento vectorial o el tratamiento matemático como tal es el mismo que hicimos en las fuerzas eléctricas. Entonces hasta aquí les dejo lo que es el concepto de campo eléctrico. Siempre lo genera una carga hacia un punto determinado, en un punto determinado. La misma dirección de la fuerza eléctrica es la misma dirección del campo eléctrico. Por ejemplo, si tenemos una carga positiva, en el punto hay una carga de prueba positiva llamada Q sub 0. Entonces, la fuerza eléctrica va hacia afuera, es repulsiva. En esa misma dirección que va la fuerza eléctrica va el campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo podemos determinar E igual fuerza eléctrica sobre Q sub 0. Pero como fuerza eléctrica es aquí despejamos fuerza eléctrica, nos queda carga por campo eléctrico. Esa es la magnitud o la forma de encontrar la fuerza eléctrica con respecto al campo eléctrico y la carga de prueba. Para utilizar la ecuación y encontrar la magnitud del campo eléctrico, pues debemos recordar que en la ley de Coulomb, fuerza eléctrica es K por Q sobre R. Permíteme, yo quito este vector R es el vector unitario en la dirección en que va la fuerza. Entonces, como campo es igual a fuerza sobre carga de prueba, reemplazamos fuerza, que es K por Q, aquí en el numerador y dividimos entre Q sub 0. Aquí podemos cancelar Q sub 0 de la ecuación y nos queda que el campo eléctrico es igual a K por Q sobre distancia al cuadrado. Esta es la ecuación que usamos para determinar la magnitud del campo eléctrico en un punto determinado. Miren que aquí no se necesita la carga de prueba, el campo eléctrico no depende de la carga de prueba. La carga de prueba es simplemente para mirar en qué dirección va el campo y a qué distancia está ubicado ese campo como tal, o a qué distancia se está midiendo. Tenemos en cuenta la distancia, es así, la distancia al cuadrado, es que el campo es inverso a la distancia al cuadrado como la fuerza. Depende también de la constante eléctrica y de la carga que lo está produciendo. Se debe manejar el tratamiento vectorial, les repito, en estos casos. Por ejemplo, aquí, si tenemos dos cargas, una positiva y una negativa en la parte inferior aquí en el eje X, y queremos medir el campo en el punto P acá arriba, debemos suponer que acá en el punto P hay una carga de prueba positiva. Así que el campo que produce la carga positiva, campo 1, será igual a E1. Miren que es repulsivo, va dado hacia afuera. En cambio, el campo producido por la carga 2, la carga negativa, es de carácter atractivo, negativo, positivo, entonces se dibuja hacia la carga. En cambio, cuando es positiva, va por fuera, pero se dibuja acá en el punto P, no sobre la carga. Entonces, aquí se forman dos vectores E1, campo E1 y campo E2, y debemos determinar la magnitud del vector resultante a través de la parte vectorial, hallando componente X y Y para E1, componente X y Y para E2, y sumar
vectorialmente. Entonces, hasta aquí les dejo cómo va a ser el tratamiento en el caso del campo eléctrico más adelante. Bueno, otra cosita que les agrego aquí son recordarles las líneas de campo eléctrico. Les decía que para las cargas positivas son salientes, para cargas negativas entrantes, para dos positivas se repelen, para una positiva negativa salen de la positiva y llegan a la negativa. Si tenemos dos placas paralelas, una cargada positivamente y una cargada negativamente, como ocurre en los capacitores, que son dispositivos dados entre placas paralelas, entonces se dan desde la positiva a la negativa. El campo eléctrico va siempre de positivo a negativo. Bien, hasta aquí les dejo la parte conceptual de lo que es campo eléctrico como tal.